lo que vamos a ver hoy son miembros superiores. Cuando hablamos de miembros superiores, estamos hablando de qué estructuras. Brazos y brazos Brazos, antebrazos y manos. y Y, manos y recuerden que esto hace parte de qué esqueleto, Del de la pendicular. pendicular. del esqueleto pendicular. Entonces, vamos a comenzar a ver la parte ósea de miembros superiores. Entonces, cuando hablamos de miembros superiores, debemos de hablar de un hueso que es muy importante, que es la clavícula. La clavícula es este hueso que yo voy a ver aquí. Este hueso es el que me permite la unión del esqueleto apendicular al tronco. Realmente es él, porque el resto no tengo una estructura ósea. Sí tengo unas estructuras musculares que hacen esa transferencia de conectar el esqueleto apendicular con el miembro, perdón, con el tronco, pero desde el punto de vista de lo óseo lo hace la clavícula. Entonces la clavícula va a tener dos extremidades, una medial y una lateral. Entonces la extremidad medial corresponde a la extremidad esternal y la extremidad lateral corresponde a la extremidad acromial. Estas son dos. Adicionalmente, la clavícula va a presentar una cara superior que es lisa y va a presentar una cara inferior que es rugosa. ¿Listo? Además, la clavícula va a presentar unos bordes. Un borde anterior, que es este, y un borde posterior, que va a ser este. ¿Listo? Entonces, ¿cómo puedo determinar la lateralidad de la clavícula? Primero, la cara superior, la cara lisa, va a estar orientada hacia la parte superior. Segundo, la extremidad external que va a ser medial. Y tercero, el borde anterior, este va a presentar dos curvas, una de concavidad anterior y una de convexidad anterior. Entonces, la concavidad del borde anterior es medial. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, estas son las características. Entonces, esta clavícula, mira que este primer borde, recuerden que las curvas tienen una concavidad y una convexidad. Entonces la concavidad aquí es anterior y aquí la convexidad también es anterior, pero es lateral. Entonces si sigues, si se toca la clavícula, la del lado derecho,
porque esta es del lado derecho, vas a poder seguir todo este recorrido. Y la parte más lateral corresponde a esta curvita. ¿Listo? Entonces, esas son las pautas para saber si es derecha o izquierda. Entonces, ahora seguimos con la escápula. La escápula ya hace parte funcional de lo que sería los miembros superiores. Entonces, la escápula va a tener dos caras. Una cara, perdón, una cara anterior, donde tengo la fosa subescapular o cara costal, y una cara posterior o la cara dorsal. La clavícula es un hueso que tiene una forma de triángulo. Entonces aquí tengo su borde medial, aquí tengo el borde lateral, aquí voy a tener el borde superior. Entre el borde lateral y medial en la parte inferior se forma el ángulo de la escápula, ángulo inferior, y en la parte superior tengo el ángulo superior de la escápula. Lateralmente, aquí voy a tener esta estructura que la identifico aquí, que se llama la cavidad glenoidea. En su parte anterior también tengo esta saliente que es palpable en el vivo, se llama el proceso coracoideo o apófisis coracoides de la escápula. Antes la escápula se llamaba o la nombraban como Pato. omóplato. En su parte posterior tengo una estructura que se llama la espina de la escápula, que es esta. Entonces la espina de la escápula se va a dividir o va a tener dos bordes, un borde superior y un borde inferior. Entonces estos dos bordes me van a delimitar dos fosas, una que está por encima de ella, que corresponde a la fosa supraespinosa, y uno que está por debajo de ella, que corresponde a la fosa infraespinosa. En su extremidad o parte lateral tengo esta saliente que corresponde al acromión, y el acromión se articula con la extremidad acromial de la clavícula y me forma la articulación acromio-clavicular. ¿Listo? En el borde superior yo voy a tener una incisura o escotadura, que es esta pequeña que señalo aquí, que es el punto de origen de un músculo que vimos en cuello que se llama el homoioideo. Muy bien. ¿Listo? En la cavidad glenoidea, entonces en la parte superior voy a tener un tubérculo que se llama el supraglenoideo, y en la parte inferior un tubérculo que se llama el infraglenoideo. ¿Cómo puedo identificar si la clavícula es derecha o izquierda? Entonces, primero, la espina es posterior, y segundo, la cavidad glenoidea es lateral. Entonces, ¿es derecha o izquierda? Esa es derecha. No, izquierda. ¿Qué dicen los demás compañeros? ¿Esto me puedo volver a repetir la pregunta? No, La espina es posterior y la esa es la, cavidad glenoidea es lateral. no, esa es la derecha. Esa es la derecha. ¿Derecha o izquierda, chicos?
Derecha, derecha. Yo digo que la izquierda. O sea, no es el contrario, ¿no? Esta es una Yo me digo que la izquierda. esta es una escápula derecha. Derecha. Ah, no. Porque Claro. este borde es medial, este borde hace la columna. Ujú. ¿Listo? Bueno, aquí la cavidad glenoidea se une entonces con la cabeza del húmero y me forma la articulación glenohumeral, Seno húmero. que la conocemos con el nombre de el hombro. El hombro. Muy Esa bien. es una articulación poliaxial, ¿no, profe? Esa es una articulación poliaxial sinovial simple. Listo. Entonces seguimos. Ahora vamos con el húmero. Profe, ¿por qué se cambió el nombre anterior de la escápula? Porque hubo una ¿qué? Eso se llama, es como un consejo de anatomistas a nivel mundial. Entonces decidieron unificar los términos. Ok. Entonces, por ejemplo, en Sudamérica se llama el SILAT, que es como el Simposio Latinoamericano de Terminología Anatómica. Entonces, cuando se existe allá, pues lo que hacen los morfólogos y anatomistas es llegar a acuerdos, a consensos, para hablar de la misma manera. O sea, si vos decís húmero aquí o en la China, te van a entender. ¿Listo? Bueno, entonces el húmero es el brazo largo que va a estar ubicado en el brazo, el hueso largo, perdón, que está ubicado en el brazo. Va a tener una parte superior y una parte inferior. En su parte superior voy a tener una cabeza redondeada, que es esta, que se llama la cabeza del húmero. Va a presentar hacia la parte posterior de ella un surco que veo aquí, que es este mismo que veo acá, que se llama el cuello anatómico del húmero. Va a presentar dos salientes, esta que se llama el tubérculo mayor y esta que es el tubérculo menor. Aquí veo el tubérculo mayor y entre los dos tubérculos va a haber un surco, que es el surco intertubercular, que es el punto por el cual va a pasar el tendón de la cabeza longa del bíceps, formando algo que se llama la corredera bicipital. Hacia la parte inferior voy a presentar una estructura aquí que la conocen como el cuello quirúrgico del húmero. Entonces el húmero va a tener una cara anterior, le corrijo aquí, una cara anterior, una cara posterior, va a tener un borde medial y un borde lateral. Lateral. Entonces en el cuerpo, en su parte lateral, va a tener una saliente aquí que se llama la tuberosidad deltoidea, que es el punto donde se inserta un músculo que se llama el deltoides. Deltoides. En su cara anterior hacia la parte inferior voy a tener unas estructuras que se llaman los cóndilos. Este primero, que es el cóndilo lateral, tiene el nombre de capítulo. Le ponemos aquí. Capítulo o Profe, cóndilo lateral. también una pregunta. ¿También podríamos decir epicóndilo? No, el cóndilo es una cosa y el epicóndilo es otra, ya te explico. Ah, listo. Entonces, y ese sería el cóndilo medial o la tróclea. Sobre ellos vamos a tener unas estructuras que se llaman los epicóndilos. Entonces tengo el epicóndilo medial, perdón, lateral y el epicóndilo medial. ¿Listo? Sobre el capítulo
voy a tener una fosa aquí que se llama la fosa radial, y sobre la tróclea tengo una fosa que se llama la fosa coronoidea. En su parte posterior voy a tener una fosa, se las dibujo aquí que no se ve muy bien, que se llama la fosa olecraniana, y en su parte posterior un surco que se llama el surco del nervio radial. Por aquí pasa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sé si el húmero es derecho o izquierdo? Primero, la cabeza es medial, y segundo, esta fosa, que es la fosa olecraniana, es posterior. Entonces, ¿derecho o izquierdo? Es izquierdo. Derecho. El derecho, profe. Derecho. ¿Derecho o izquierdo? A ver, pónganse de acuerdo, muchachos. Derecho. Creo que es izquierdo. Izquierdo. El izquierdo. Izquierdo. Porque se la fosa. ¿Cómo es que es, profe? ¿La fosa qué? Esa Olecraniana. Eso, olecraniana, ¿es que es? Sí, es posterior. Es posterior, entonces tiene que ir hacia atrás. Entonces ese es el izquierdo. Que si volteamos hueso. No, Porque espera. voltean el hueso. Imagínense que están volteando el hueso. Queda atrás. Es la izquierda. ¿Izquierda? ¿Seguro? Yo digo que Profe, derecha, es profe. derecho. ¿Apostamos? Olecraniano. Es el derecho. ¿Por qué será? ¿Sí? Es el derecho. El Es el derecho. derecho. Ah, sí, es el derecho. Porque mira que esta es la cabeza y es medial y eso es posterior. Aquí la cabeza es medial, pero mira que la fosa. Sale. No, Entonces este es derecho. que siempre tiene número. Si es derecho, tiene que ser posterior al frente. Ok. ¿Listo? Bueno, entonces ya dejamos el húmero y pasaríamos entonces al brazo. Perdón, al antebrazo. Y en el antebrazo me voy a encontrar dos huesos. El cúbito y el radio. Bueno, Calmaos, ventarrón. calmaos, ventarrón, porque aquí que sea mejor. Radio y ulna. No es como. So, bueno, antes nosotros tenemos aquí en el antebrazo. El antebrazo está conformado por dos huesos. Entonces, hay un hueso que es medial, que lo vamos a llamar ulna, que antes le decían cúbito. Y tenemos uno lateral, Radio. que es el radio. Entonces, la ulna va relacionada con el quinto dedo de la mano. Y el radio va relacionado con el primer dedo de la mano. ¿Listo? Entonces, eso para que lo tengan allí presentes. Entonces, el hueso lateral que voy a identificar aquí es el hueso medial es la ulna y el hueso lateral es el radio. Estos dos huesos están unidos medialmente para uno y lateralmente para otro a través de un ligamento interóseo. Este ligamento me forma una articulación fibrosa tipo Desmosis. sindesmosis. ¿Listo? Entonces, en la parte superior la ulna va a tener esta estructura que se llama la incisura troclear. ¿Con qué estructura del húmero se estaría relacionando? Con la tróclea. Con la tróclea. Tengo el proceso coronoideo de la ulna, porque tengo proceso coronoideo en otra parte. ¿Sí recuerdan dónde? En el cráneo. La mandíbula. Es de la mandíbula. Aquí tengo una incisura o escotadura que se llama
la incisura radial de la ulna, que es esta. En la parte inferior tengo el cuello de la ulna. Tengo la tuberosidad de la ulna, punto de inserción del músculo braquial. Voy a tener su cuerpo. En su parte inferior tengo una saliente que se llama el proceso estiloideo de la ulna. Tengo la cabeza de la ulna y voy a presentar un borde medial, que es el borde, perdón, un borde interóseo, que es lateral, porque recuerden que la ulna es medial. ¿Listo? Entonces, esas son las estructuras en la cara anterior. En su cara posterior, identifico esto que se llama el olecranon, que es la parte más dura que encontramos en el codo. ¿Listo? Ahora, ¿cómo puedo identificar la lateralidad? Primero, que esta incisura o escotadura que señalo aquí es anterior y el borde interóseo que yo señalo aquí debe ser lateral. Entonces, ¿derecha o izquierda? Derecha. Derecho. Inferior. Esta es derecha. Muy bien. Derecha. Entonces ahora vamos al hueso contrario, que sería el radio. El radio es inversamente proporcional a la ulna. ¿Qué significa eso? Que la parte superior es más pequeña en comparación con la ulna y la parte inferior es mucho más grande. Profe, ¿Listo? ¿eso es lo que hace que rote? Sí, eso es lo que permite que rote. Entonces ya vamos para allá. La cabeza tiene una circunferencia, se llama la circunferencia articular, y esta circunferencia es la que está articulada aquí con la incisura o escotadura, formándome la articulación radioulnar proximal, porque acá en la parte inferior tengo la radioulnar distal. ¿Listo? ¿Qué estructuras más va a tener el radio? Un cuello, una tuberosidad, que se llama la tuberosidad del radio, punto de extensión del músculo bíceps braquial, va a tener un cuerpo y en la parte inferior tiene el proceso estiloideo del radio y en su cara inferior la cara articular inferior del radio y va a presentar un borde interóseo que va a ser medial. Entonces el borde interóseo del radio, que es este, que es medial, va a estar enfrentado al borde interóseo de la ulna, que es lateral, y aquí está el ligamento interóseo. ¿Listo? En su parte posterior, el radio va a tener unos surcos por donde pasan unos músculos que se llaman los músculos extensores. ¿Listo? ¿Cómo identifico si el radio es derecho o izquierdo? Pues primero, esta parte de los surcos es posterior y segundo, este borde interóseo va a ser medial. Entonces ahí sí, pues por lógica, si la ulna era derecha, pues esta va a ser derecho. No sé si alguien piensa diferente. Profe, ese sería el hueso que sale de la muñeca. Esta cabecita, prendan sus cámaras, yo les muestro. Ya va, profe. ¿De qué se van a peinar? Mm. ¿O se van a poner la ropa? Claro. ¿En serio? No. O que en cualquier momento las pueden coger mal parqueadas y... Entonces pónganle cuidado, chicos. Este es el... Aquí tengo, o sea, si coloco la mano aquí,
esta cabecita que vemos aquí redondeada aquí, corresponde a la cabeza de la ulna. ¿Listo? Y si te vas lateralmente, ahí está el proceso estiloideo. Por eso yo puedo hacer este movimiento más fácil al nivel de la muñeca. Y si me voy hacia la parte del primer dedo, tengo el proceso estiloideo del radio que me limita el movimiento hacia la parte lateral. Pues hay personas que lo pueden hacer más fácil. Pero entonces esta cabecita donde da el reloj es la que corresponde a la cabeza de la ulna, que es esta, que en algunas personas es más prominente, pero recuerden que ya es medial. ¿Y la otra es la cabeza de radio? No, la cabeza del radio está superior. Ok. Profe, Listo. Veo. una pregunta, ¿el túnel carpiano por dónde pasa? El túnel carpiano es por aquí. Oh, Sí, pero... Ah, no, no. Ya vamos para allá, te explico. eso con mucho olorcito, ¿no? Para que le dañe el túnel. Sí, por ahí pasa el nervio mediano. ¿Listo? Bueno. Entonces ahora seguimos de la ulna, paso a la mano. Ya vamos a ver la vista anterior. La mano va a tener dos regiones, una región anterior o región palmar y una región posterior. Se les muestro. O región dorsal. ¿Listo? Entonces vamos a la parte anterior. En la mano nosotros debemos de identificar dos filas de huesos. Contame. La anterior es la parte de la palma, ¿no? No, si la anterior es la palma, sí. Pero si nosotros... Ah, no, ¿verdad que cuando el plano transversal, ¿cuál es que es? El coronal. El coronal. La mano va hacia arriba. Las palmas van hacia adelante, las palmas son anteriores. Siempre las palmas van hacia adelante. Sí. Entonces acá tenemos una primera fila de huesos del carpo que se corresponde a la fila proximal y una segunda fila de huesos del carpo que corresponde a la fila distal, tomando como referencia la muñeca. ¿Listo? Entonces sería proximal y distal. ¿Estos huesos cómo se llaman? Vamos a ir de lateral a medial. Este primer hueso se llama el escafoides o escafoideo. Este segundo hueso se llama el semilunar o lunado, algunos le dicen así. Este tercer hueso se llama el pisiforme, que es palpable en el vivo, y este otro hueso es el triquetral o piramidal. Entonces, estos son los 4 huesos de la fila proximal del carpo. Ahora vamos a los huesos de la fila distal. Profe, una pregunta. Dime. ¿Ese grupo de huesos que está ahí, son los metatarsos o es en los pies? Los metatarsos son en los pies. Aquí estamos hablando de los huesos del carpo. Ah, ya. Metacarpianos serían. Los metacarpianos son los de Estos son los carpianos y estos de acá son los metacarpianos, que ya los vamos a ver. Entonces acá tengo fila distal de lateral a medial. Primer hueso, trapecio. Siguiente hueso, trapezoideo. Siguiente hueso, hueso grande o hueso capitado. Y este hueso tiene dos nombres. O se le puede llamar, perdón, hueso amatal con su ámulo, que es esta saliente que tengo aquí. Sería ámulo del amatal. O se llamaría hueso ganchoso con su gancho. Entonces puedes decir gancho del ganchoso o ámulo del amatal. ¿Listo? Y esos son los 4 huesos de la fila distal del carpo, conformando todos estos huesecitos. Todos estos son los huesos del carpo.
Y aquí entre ellos se forma una articulación que es la intercarpiana. Los huesos del carpo, especialmente el escafoideo, aquí se va a unir con la cara inferior del radio y me forma la articulación Radiocarpiana. radiocarpiana, o más conocida en el bajo mundo como la Muñeca. muñeca, que es una articulación poliaxial Poliaxial. elipsoidea. ¿Listo? ¿Simple o compuesto? Es simple. Muy bien, entonces ahora vamos a los huesos que están, digámoslo, inferior, si lo veo en ese sentido, o anterior a los huesos del carpo, dependiendo de cómo lo esté interpretando. Se llaman los metacarpianos. Los metacarpianos son 1, 2, 3, 4 y 5. Los metacarpianos tienen tres partes. Una parte que se relaciona con la fila distal de los huesos del carpo, que sería la base. Una parte intermedia, que sería el cuerpo, y una parte más distal, que sería la cabeza. El primer metacarpiano corresponde al pulgar. ¿Listo? Estos huesos se van a unir distalmente con las falanges. Entonces las falanges van a ser estas: proximal y distal para el primer dedo, proximal y distal para los dedos 2 al 5, mira. ¿Listo? Que ellos de 2 al 5 tienen las tres falanges. Las falanges también van a tener partes, así como los metacarpianos. Entonces las falanges tienen una base, tiene un cuerpo y tiene una cabeza. Entonces, entre la base de los huesos metacarpianos y la fila distal de los huesos del carpo se forma la articulación carpometacarpiana, que es esta. Y esta es la del primer dedo, donde aquí tengo una articulación en forma de silla de montar. Luego, entre la base de la falange y la cabeza del metacarpiano, en este caso el primero, tengo la articulación metacarpofalángica. Y luego, entre la cabeza de la falange y la base de la que le sigue, tengo la articulación intercarpiana, que en este caso solamente sería una, porque apenas tengo dos falanges. Los dedos que tienen las tres falanges tienen una articulación interfalángica proximal y una interfalángica distal. ¿Listo? ¿Cómo vamos allí? Bien. Profe, una pregunta. Curiosidad. En los pliegues de la mano de los dedos, ahí esos rayitos, uno ya se puede ver, o sea, se puede imaginar dónde están las articulaciones, ¿no? Sí, Esas claro. rayitas. Sí. Esos pliegues están relacionados con las articulaciones. Ve, y una pregunta, profe, ¿para qué sirve el gancho? No sé. Primera vez que me hacen la pregunta y no sé. No tengo idea. No recuerdo, pues, o sea, no he leído, pero te puedo averiguar. O si averiguas me contás. No me había preguntado esa. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces ya dejamos los huesos. Ahora vamos a ver los músculos. ¿La parte posterior, profe, es lo mismo? Sí, mira que en la parte posterior. Lo único que no veo aquí es el pisiforme. Y no voy a ver el gancho del ganchoso. Gancho. De resto todo es igual. Muy bien, entonces ahora vamos a la parte muscular.
Listo. Entonces, en la parte... Bueno, vamos aquí. Cuando yo me voy a los músculos, recuerden que los músculos van a actuar sobre articulaciones. Entonces, este primer músculo que vamos a ver aquí corresponde al músculo pectoral mayor, que va a tener una porción clavicular, una porción esternal y una porción costal. ¿Listo? Este músculo se inserta en la cara anterior del húmero aquí. Entonces, la porción clavicular que hace se convierte en agonista en la flexión del hombro. Las fibras esternales y costales hacen movimientos de aducción, o sea, acercan el brazo hacia la línea media. ¿Listo? Luego voy a tener otro músculo que tiene forma redondeada, ¿Deltoides? que se llama el deltoides. Entonces el deltoides va a tener unas fibras anteriores y unas fibras medias y unas fibras posteriores que no las voy a ver aquí. Las fibras anteriores se vuelven sinergistas en el movimiento de flexión del hombro. Las fibras medias se vuelven sinergistas en el movimiento de abducción del hombro. ¿Listo? Entonces, si yo voy a un plano más profundo, me voy a encontrar con este músculo que veo aquí, que se llama el músculo pectoral menor, que tiene sus orígenes en las costillas 3 al 5 y se inserta aquí en el proceso coracoideo o apófisis coracoides. Entonces, este músculo, ¿qué hace? Como esta es su inserción aquí y estos son sus orígenes, se contrae hacia acá y hace el movimiento de depresión de la escápula. ¿Listo? Muy bien. Si voy un poco más... ¿Ese también se le puede llamar el depresor de la escápula? ¿Cómo? ¿Ese también se le puede llamar el depresor de la escápula? Sí. Ven, una pregunta, ¿no hay alguna cosa, creo que una articulación o algo así que llama el delto pectoral? No, hay un surco que se llama el delto pectoral. Ok. ¿Listo? Acá en la parte posterior voy a tener un músculo que lo voy a identificar aquí, que se llama el músculo serrato anterior, que es el músculo de las digitaciones, el de los deditos. Este músculo va a trabajar sobre la escápula, o sea, es el músculo responsable de permitir que la escápula se una a través de su cara costal a las costillas y allí me forma una pseudoarticulación que se llama la escapulotorácica. ¿Listo? Entonces él está unido allí. Y acá en la fosa subescapular veo este músculo que lleva su nombre, el músculo subescapular. ¿Listo? Entonces estos son los músculos que yo voy a ubicar en la parte anterior. Muy bien, entonces ahora vamos. Músculo, creo que el subescapular ahí aparece algo que está bajo de una fascia, ¿no? La fascia subescapular creo que es, profe. Pues sí, porque recuerden que la fascia son los tejidos que cubren a los músculos. Entonces ahora nos vamos a la parte posterior. Entonces en la parte posterior vamos a tener músculos que van a actuar sobre la escápula. ¿Listo? Entonces, primer músculo que vamos a identificar es el deltoides.
que recuerde que hablábamos que él tiene unas fibras posteriores, que es esta que les estoy señalando, unas intermedias o medias, que es las que les había nombrado anteriormente, y unas anteriores que obviamente no voy a ver aquí. Resulta que las fibras posteriores del deltoides se convierten en fibras que van a permitir hacer movimiento de extensión del hombro, pero en su componente sinergista, porque el responsable directo de la extensión es este músculo que se llama ¿cómo? El larguísimo del Larguísimo dorso. del dorso. Larguísimo el dorso. Latísimo del dorso o dorsal ancho. Profe, el músculo que está arribita larguísimo del dorso es el músculo redondo mayor. Este sí, el mayor. Entonces ahora vamos a ubicar los músculos que están en la escápula. Recuerden que la escápula les dije que tenía una estructura que divide la cara dorsal en dos fosas. ¿Cómo se llama? La La espina. espina de la escápula. La espina. Entonces, sobre la espina tengo la fosa supraespinosa, donde tengo el músculo supraespinoso. En la parte inferior voy a tener la fosa infraespinosa, donde tengo el músculo infraespinoso. Inferior al infraespinoso tengo el músculo terete menor o redondo menor, e inferior a él tengo el músculo terete mayor o redondo mayor. ¿Listo? Ustedes han escuchado hablar de un complejo que se llama el El manguito rotador. rotador. Entonces el manguito rotador primero no es un músculo, es un complejo de tendones que actúan sobre la articulación glenohumeral y son 4. Entonces uno que está profundo que se llama el subescapular. Segundo, terete o redondo menor. Tercero, infraespinoso. Y cuarto, el supraespinoso. ¿Listo? Estos son los músculos que conforman el manguito rotador. Entonces, supraespinoso, infraespinoso y terete menor se insertan en el tubérculo mayor, y el subescapular se insertan en el tubérculo menor. Por eso permiten movimientos de abducción, rotación lateral y rotación medial. Muy bien. Entonces los borro aquí. Si voy a un plano más profundo, entonces pues acá veo la articulación como tal. Listo. Ahora sigamos aquí mismo. Ya voy a pasar al brazo. Entonces ya dejo los músculos que actúan sobre la articulación glenohumeral. Que sería esta. Y voy a pasar a los músculos que van a actuar sobre la articulación húmero-ulnar. La húmero-ulnar también, ¿con qué nombre se conoce? El codo. El codo. ¿Listo? Bueno, entonces los músculos de la cara posterior del brazo, el antebrazo y la mano son músculos extensores. Y los músculos de la cara anterior del brazo, antebrazo y mano van a ser músculos que cuando se contraen hacen movimientos de flexión, o sea, son flexores. Entonces, este músculo que voy a señalar aquí se llama el músculo tríceps braquial, que tiene 3 cabezas, una cabeza lateral, una cabeza longa y una cabeza medial, que es esta. Este músculo, dime.
Dos cosas. Esa articulación humerular es una articulación trocoidea, ¿cierto? O No, esa es es ínfimo, tipo un bisagra. ínguino. Y ese es el músculo del tríceps es el más grande del brazo, ¿no? Como Sí, sí, es el más grande, sí, porque tiene 3 cabezas. Este músculo se inserta aquí en el olecranon. Desde el epicóndilo lateral hacia el olecranon tengo un músculo que aquí no lo veo muy bien, que se llama el músculo anconio, que se convierte en un músculo que es sinergista en la extensión del codo, o sea que le ayuda al tríceps a extender el codo. ¿Listo? Bueno, entonces si bajo aquí, pues ya voy a encontrar con los huesos. Entonces ahora nos vamos hacia la cara anterior. ¿Cómo se han sentido viendo la teoría y la práctica de esta manera? Bueno, pues viendo la teoría explicándosela de esta manera. bien. ¿Les es más fácil entender? Sí. Sí, profe, porque por lo menos uno se guía con las imágenes. ¿Y para ustedes sí tiene utilidad los videos? Demasiado. Demasiado, profe. No digo muchas bobadas allí. No. No. Tan queridos ustedes. No, es que entiendan que es difícil como hablarle a una cámara. Mm, Listo, entonces ahora vamos a la cara anterior. Muy bien. Entonces aquí me voy a ubicar con un músculo. Digámoslo que los músculos del brazo, perdón, yo los puedo clasificar en 2 planos. Un plano superficial y uno profundo. En el plano superficial me voy a encontrar con un músculo que tiene 2 cabezas, que se llama el bíceps braquial. Esta es la cabeza breve del bíceps braquial y esta es la cabeza longa del bíceps braquial. Y mire el tendón de la cabeza longa pasando entre el surco intertubercular formando la corredera bicipital. ¿Se acuerdan que yo les había nombrado eso? sí. Y este músculo se inserta en la tuberosidad del radio. Mira que este es el bíceps braquial. Y el bíceps braquial se convierte en un sinergista en la flexión del codo. Entonces ahora voy al plano profundo. Entonces en el plano profundo voy a encontrar un músculo en la parte superior que se llama el coracobraquial, que es este, que tiene su origen en el proceso coracoideo y su inserción en el húmero. Ahora, en la parte inferior tengo este músculo que se llama el braquial, que se inserta en la tuberosidad de la ulna y este es el agonista en la flexión del codo. O sea que estos músculos que les acabo de señalar pues tienen que ver, especialmente el braquial y el bíceps braquial actúan sobre el codo haciendo movimientos de flexión. O sea que su antagonista es el que está en la cara posterior. Ahora vamos al antebrazo. Entonces vamos hacia la cara posterior. De los músculos de la cara posterior, ¿son flexores o extensores? Extensores, profe. Son extensores. Entonces, estos músculos van a tener los extensores, se van a originar en su gran mayoría en el epicóndilo lateral y los flexores en su gran mayoría se van a originar en el epicóndilo medial. Entonces vamos a ir, recuerden que esto es lateral y esto es medial, ¿no? Porque es la cara posterior. Este primer músculo que señalo acá se llama el músculo braquiorradial, que se origina en el húmero y va a terminar en la parte anterior. El siguiente músculo que señalo aquí se llama el extensor radial
longo del carpo, que si tengo un extensor radial longo del carpo, tengo un extensor Breve. radial breve del carpo. Muy bien. Ahora voy a tener el músculo extensor de los dedos, que va a ir a los dedos 2 al 5. Medial a él, tengo el músculo extensor del dedo mínimo, y medial a él tengo el músculo extensor ulnar del carpo. Estos son los músculos del plano superficial de la cara posterior del antebrazo, y ellos van a pasar por una especie de muñequera, que es esta, que se llama el retináculo de los extensores. Por aquí pasa. Muy bien, entonces ahora nos vamos a los músculos del plano profundo. Listo. Estos músculos del plano profundo son los siguientes. Este primer músculo que señalo aquí se llama el abductor longo del pulgar. Este siguiente músculo se llama el extensor breve del pulgar, y este siguiente se llama el extensor longo del pulgar. Medial a ellos tengo este músculo que se llama el extensor del dedo índice. Entonces, como tengo extensor del dedo índice y tengo extensor del dedo mínimo, miren la cámara, yo puedo hacer este movimiento, el movimiento de los rockeros, porque este tiene su propio extensor y este tiene su propio extensor, y por eso los puedo llevar hacia la parte posterior haciendo el movimiento de extensión. El dedo del cura en medio y el otro no tienen No, extensores. señor, no tienen ese componente. Muy bien, y también entre el abductor longo del pulgar, extensor breve del pulgar y el extensor longo del pulgar hay una estructura que se llama la tabaquera anatómica. Entonces por aquí va a pasar la arteria radial y la rama superficial del nervio radial. Y en la parte superior, aquí, tengo este músculo que se llama el músculo supinador. ¿Listo? En la parte inferior voy a tener aquí unos músculos que se llaman los interóseos. Estos músculos van a ser músculos que, como están aquí en medio de los dedos, o sea, está entre el primero y el segundo, entre el segundo y el tercero, entre el tercero y el cuarto y el quinto, son 4, van a ser músculos que permiten el movimiento de aducción, porque en la mano el eje de ella corresponde al tercer dedo. Entonces, cuando se alejan de ella, del eje de la mano, se llama abducción. Cuando se acercan, se llaman aducción. Si lo analizo, tomando como referencia el tercer dedo de la mano. Muy bien, entonces ahora nos vamos a los músculos de la cara anterior. Listo. Entonces estos músculos, ¿qué movimientos hacen? Hacen flexión. Entonces estos músculos se originan en alta parte en el epicóndilo medial. Entonces, ¿qué músculos tenemos aquí? El flexor radial del carpo, este músculo que señalo, el flexor ulnar del carpo, y un músculo
que se considera inconstante, pero normalmente se ve, es el músculo palmar longo, que es este que está en medio de los dos. Entonces, los músculos del antebrazo van a estar en 3 planos. Un plano superficial, un plano intermedio y un plano profundo. ¿Listo? Entonces los del plano superficial son estos 3. Entre el borde lateral de este músculo, que es el flexor radial del carpo, y entre el borde medial del músculo brachiorradial, que es de la cara posterior, va a haber una estructura que se llama el canal del pulso. Aquí es donde yo puedo tomar el pulso radial, porque por aquí encuentro la arteria radial. Radial. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos al plano intermedio. Entonces aquí voy a encontrar este músculo que corresponde al pronador redondo y otro músculo grande que tengo acá, que es el músculo flexor superficial de los dedos. Este músculo va a insertarse en las falanges medias de los dedos 2 al 5. O sea que eres el responsable de, por ejemplo, agarrar el asa de un balde, de un tarro. ¿Listo? O cuando cogemos una bolsa, esas que tienen abertura, con los dedos, con estas falanges hacemos el agarre y esa acción de este músculo. Ya nos iríamos a un plano profundo. Y en el plano profundo voy a tener un primer músculo que se llama el flexor profundo de los dedos, que se va a insertar en las falanges distales de los dedos 2 al 5. Y lateralmente voy a tener el flexor longo del pulgar, que es este, que actúa sobre el dedo pulgar. Dentro del plano profundo, si voy un poco más abajo, me voy a encontrar con este músculo, que es el compañero de uno que estaba acá arriba, que se llama el pronador redondo. Este se llama el pronador cuadrado. Y mire que acá tengo la membrana interósea. ¿Se acuerdan? Bueno. Lo dije a ti. LOL. De lado se puede ir preparando para que sea monitor el próximo semestre. ¿Quién? Pues recuerden que cada semestre hay monitores de anatomía. Uy. Y cuando son monitores creo que les dan el 20% de descuento sobre el valor de la matrícula. ¿Ah, sí? Sí, señor. Douglas, se llegó tu momento. No, yo tengo a mi candidato. Pero tiene que tener promedio por encima de 4.5. Ok. Y se la tiene que llevar bien con el profesor de anatomía. Ok. No, ya perdí. Porque tiene que trabajar de la mano conmigo. Ay. Así de pelados tengo el poder. ¿Listo? Bueno, entonces aquí en la mano, no mentira, eso es una broma, o sea, ustedes se presentan y ya hay un grupo que elige. Ah, ok. O sea, Pero obviamente si ¿puede haber dos? Sí, claro, porque allá tenemos varios grupos de anatomía. Ah, ok. Ah, breve. Entonces, Bueno, sí. entonces aquí tenemos una estructura que es esta, que es larguita,
que corresponde pues como al retináculo de los flexores. ¿Listo? Que es esta que veo aquí, o sea que los músculos pasan por debajo de ella. En la mano vamos a tener tres regiones. Una región tenar, que trabaja sobre el primer dedo. Una región hipotenar, que trabaja con el quinto dedo. Y aquí en medio, una región que se llama la palmar. Esta estructura que acabo de señalar corresponde a la aponeurosis palmar, que en su ápex, en este caso, tengo la inserción del músculo palmar longo. ¿Listo? Esta aponeurosis tiene unos fascículos, que son unos fascículos longitudinales, y tiene unos fascículos que son transversos. Entonces, esta fase, a través de esos fascículos, se puede contraer, se puede retraer, y cuando se retrae, puede hacer que los dedos 5 y 4 se retraigan. Entonces, lo que hace el cirujano es que entra, corta esa fascia y la libera, y los dedos se pueden alargar nuevamente. ¿Listo? Bueno. Entonces, aquí a nivel de la mano, voy a tener este primer músculo que actúan sobre el dedo y se llama el abductor breve del pulgar. ¿Listo? Hacia la parte medial tengo el flexor breve del pulgar con su cabeza superficial. Acá pues profundo, él tendría la cabeza profunda, valga la redundancia. Sobre el dedo mínimo tengo el músculo abductor del dedo mínimo. Aquí tengo el flexor breve del dedo mínimo, y acá profundo alcanzo a ver el músculo oponente del dedo mínimo. Pues, profe, sí, ya no es meñique, ¿no? Es mínimo, ¿no? Sí, dedo mínimo. Eso sí, profe, como anatómicamente los nombres de los dedos, ¿cómo son? Venga, bueno, les iba a decir, bueno, los dedos se enumeran así: 1, 2, 3, 4, 5. También tienen nombre: pulgar, índice, corazón, anular, mínimo o meñique. Entonces, ¿Listo? ¿sí se puede decir meñique? Yo pensé que ya era No, se como puede la decir meñique, pero latino. pues nuevamente decimos dedo mínimo o el quinto dedo. Listo. Aquí tenemos, aunque este tiene otro nombre, ¿no? ¿Qué nombre tiene? No lo voy a decir porque me da pena con ustedes. Se lo voy a decir, pero no lo voy a decir. Aquí vamos a tener unos músculos que se llaman los músculos Profe, ¿puede grabar, por favor? Sí, ya estoy grabando. Ya pasó los chistes malos, los huesos. Aquí tenemos este músculo que se llama los músculos lumbricales, que se originan en el tendón del músculo flexor profundo de los dedos y van a terminar por delante de las falanges, de las articulaciones metacarpofalángicas, y estos músculos son los responsables de hacer los movimientos de flexión a nivel de esa articulación. O sea que son los que permiten mover los nudillos, digámoslo así. Que son esos que les señalé. Ahora me voy al plano más profundo, entonces voy a tener este músculo que se llama el oponente. No lo quiero coger. El oponente del pulgar. Recuerden que el pulgar y el dedo mínimo tienen músculos oponentes. Y el otro sería el oponente del pulgar. El oponente del pulgar y el oponente del dedo mínimo. Y aquí no alcanzo a ver unos músculos que se llaman los interóseos dorsales, palmares, perdón. Entonces, estos músculos van a permitir los interóseos dorsales que hacían. ¿Qué dijimos ahorita? ¿Contraer? Ellos se acercan hacia la línea media, o sea que son aductores. Estos, los interóseos palmares, son abductores. O sea, alejan los dedos 2, 4 y 5 del tercer dedo de la mano. ¿Listo?
porque ellos, recuerden que el tercer dedo de la mano por acción de estos músculos no se mueve, entonces estos músculos van así, hacia acá, van aquí y van acá. Entonces cuando se contraen hacen que el dedo vaya hacia afuera y este quede bloqueado, este no se puede mover por acción de estos músculos. ¿Listo? Porque Por son eso es tres. que ahí ya viene la señalización indebida. Exactamente. Es debido a eso. Ok. Ahora todo tiene sentido. Usted puede insultar a una persona de manera anatómica y el otro va a quedar sano. Uy, voy a aplicarla. Por ejemplo, niñas, ¿están por ahí? Sí, profe, pues. La grabación. Ah, ahí sí están truchas. Te vamos a hablar del plexo braquial. Plexo braquial. Bueno, entonces cuando yo hablo del plexo braquial, venga, yo le saco aquí un esquema. El plexo braquial se va a formar, ¿ven la pantalla? De unas raíces. Profe, el compañero Santiago te hizo una pregunta en el chat. Me preguntó Santiago. Que si el esplenio cervical es el Sí, mismo que el esplenio del cuello. sí. Sí es el mismo. Entonces tenemos C5. Tenemos C6. C7. C8. Y T1. Estas son las 5. Ya te voy a explicar por qué T8. Resulta que las vértebras... Espérate, me devuelvo aquí para explicarte eso. Esta es la columna vertebral. ¿Sí la ven, cierto, chicos? No, profe. Esta es la columna, ¿sí la ven? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces resulta que la columna vertebral, por medio de ella hay un foramen que se llama el foramen vertebral, donde pasa la médula espinal. Entonces resulta que nosotros tenemos 7 vértebras cervicales, pero desde la médula espinal salen unos nervios, que son los nervios espinales. A nivel de las vértebras cervicales van a salir por encima de la vértebra. Entonces aquí tendría C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Por debajo de C7 me sale C8 y ya por debajo de las vértebras torácicas ya me van a salir los nervios torácicos, pero ya van por debajo de la vértebra. Entonces este sería T1, T2, T3. Por eso tengo 7 nervios espinales, perdón, tengo 8 nervios espinales cervicales. Pues eso significa que también entonces saldría un T13 y un No, no. L6. No. De ahí para abajo ya todos salen por debajo. Ya es normal. Solamente es en la primera, en la porción cervical. Porque un nervio sale arriba del axis, solo por eso. El atlas. El atlas, eso, perdón. De ahí para abajo ya. Y de hecho tenemos 31 nervios espinales, que son los 8 cervicales, los 12 torácicos, los 5 lumbares y 1 coxígeo. Y eso da 31. Uf. Entonces cuando uno se cae profesional coxis, se cae directamente en el nervio del coxígeo. Pues aquí hay eso está inervado. Por eso esto se le llama el huesito de la alegría. Pero es por eso. O sea, obviamente te golpeas, si sentís dolor es porque te estimularon el componente sensitivo del nervio. Muy bien, entonces vuelvo acá. Entonces estas raíces, el símil a nivel del sistema nervioso es que yo tengo raíces, voy a tener un tronco y voy a tener ramas.
¿Listo? Entonces, las raíces C5, C6, C7, C8 y T1 me van a formar troncos. Entonces vamos a ponerlos de color diferente. C5, C6 se une y me forma el tronco superior. C7 se va solito y me forma el tronco medio. Y C8 y T1 se unen y me forman el tronco inferior. De cada tronco van a salir unas ramas. Entonces, rama anterior de tronco superior, rama anterior de tronco medio y rama anterior de tronco inferior. Y de los mismos troncos van a salir unas ramas posteriores. Entonces, posterior del tronco superior, posterior del tronco medio y posterior del tronco inferior. Por memotecnia, todas las posteriores, hagámoslo del mismo color, todas las posteriores de los diferentes troncos se unen y me forman el fascículo posterior. Fascículo posterior. Las anteriores de tronco superior y tronco medio, aquí, me van a formar fascículo anterior, fascículo lateral. Y la que me queda sola, que es la inferior, la anterior del tronco inferior, se va solita y me forma el fascículo medial. Resulta que aquí a la altura del cuello yo voy a tener un hueso grande, bueno, que tiene forma de S itálica, bueno, grande en el sentido pues comparado con esas estructuras, que se llama la clavícula. Entonces, lo que esté por encima de esta parte se va a llamar la porción supraclavicular y lo que esté por debajo de ella se llama la porción infraclavicular. ¿Listo? Entonces, en la porción supraclavicular, ¿qué voy a encontrar? Nervios espinales, o sea, las raíces, nervios que se forman de las raíces y nervios que se forman de troncos. Y lo que está por debajo van a ser fascículos, o la porción infraclavicular, fascículos y nervios terminales. O sea que si yo tengo una lesión medular que me comprometa, por ejemplo, C5, C6, lo voy a llamar una lesión alta. Y puedo tener una lesión que me comprometa C8, T1 y también hasta C7, se llama lesión baja. ¿Listo? Entonces, aquí los fascículos van a tener como referencia una estructura vascular. Esa estructura vascular se llama la arteria axilar. Entonces, la arteria axilar, lo que se encuentre lateral a ella, aquí, se va a llamar el fascículo lateral. Lo que se encuentre medial a ella, perdón, para respetar los colorcitos. Voy a cambiar el rojo por el negro. Medialmente a ella, entonces tendría el fascículo medial. Y posterior a ella tendría el fascículo posterior. ¿Listo? Profe, Decime. ¿un fascículo medial? Fascículo medial, sí. Entonces, de este fascículo lateral sale una rama y del fascículo medial sale otra rama y esto me forma el nervio mediano. Entonces nosotros hablamos de una famosa M nerviosa. Mira una patica de la M. Mira la otra patica de la M. El nervio mediano es el que ya va directo hasta la
El nervio mediano es Sí, este color el amarillo. carpiano, ¿no? ¿Listo? Ajá. Entonces, del fascículo lateral, ¿qué voy a tener? Unos nervios, que va a ser el nervio ulnar, perdón, nervio músculo cutáneo, estoy diciendo mentiras. Nervio músculo cutáneo, pues es el nervio grande, el nervio terminal. Del fascículo medial voy a tener el nervio ulnar, que en algunos textos lo van a encontrar con el nombre de nervio cubital. Y del fascículo posterior voy a tener nervios radial, axilar, pues hay otros, pero estos son como los más importantes. Los más importantes no, los más grandes que vamos a tener allí. ¿Listo? Y del fascículo lateral y el fascículo medial, pues sale el nervio que les dije, que es el nervio mediano. Listo. Entonces el esquemita pues que ustedes pueden hacer. Hay más nervios, ¿no? Hay unos nervios sensitivos, pero básicamente es esto los que queremos y porque estos son los que vamos a poder identificar fácilmente en el cuerpo. Entonces vuelvo acá y vamos a la parte nerviosa. Bueno, entonces habíamos hablado que los nervios se forman de raíces, ¿cierto? Bueno, estos nervios, miren, van a pasar entre dos músculos que ustedes ya conocen, que son los músculos escalenos. Escaleno anterior y escaleno medio. Y entre los dos se forma un surco que se llama el surco interescalénico. Y por allí pasa. Entonces, ¿qué debo identificar? Primero, las raíces. Entonces, ¿cuáles son las raíces? C5, C6, C7, C8 y por acá abajito se ve el T1. T1, ¿listo? Esas son las raíces. Esas raíces me van a formar ¿qué? Troncos. Te voy a tener tronco superior, tronco medio y tronco inferior. Esta arteria es la arteria axilar. Entonces, ¿qué les decía? Tomando como referencia la arteria que voy a ubicar, los fascículos. Los fascículos. Entonces tengo fascículo lateral, fascículo medial y pues posterior a ella estaría el fascículo posterior. Yo les hablaba de una M, ¿se la recuerda? Sí. Vamos a dibujar la M. Mírala aquí. Entonces esta es una patica de la M. Esta es la otra patica de la M. Esta es la otra. Y aquí está. ¿Listo? Esta es la M nerviosa. Entonces, ¿qué estructuras debo reconocer aquí? Entonces ahora vamos con los nervios, que serían los nervios terminales, los nervios grandes.
Entonces del fascículo lateral sale este nervio, que es el nervio músculo cutáneo, que me va a inervar ¿qué músculos? El músculo coracobraquial, braquial y bíceps braquial. Voy a tener el nervio mediano, que se va por toda la mitad del brazo, antebrazo, y me va a inervar músculos del antebrazo y me va a inervar músculos en la mano. Por su parte posterior voy a tener este músculo grande que vemos aquí, que corresponde al músculo radial, que inerva los músculos extensores que está en la parte posterior, y el músculo axilar, que me inerva el hombro, el deltoides. Profe, ¿músculo o nervios? Perdón, nervio axilar, perdón, que me inerva el músculo deltoides, músculo del hombro. Bien. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver los nervios, cómo nos los muestran. Vamos a ver los nervios. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí estaría el nervio axilar, que fue el que le señalé. Tenemos este nervio que se llama el dorsal de la escápula, que es un nervio que sale arriba, que va a ir hacia la parte posterior, inervándome los músculos romboideos mayor y menor. Tengo este nervio, perdón, se llama el pectoral lateral, que me inerva el músculo pectoral mayor, atraviesa el pectoral menor. Profe, ¿no es el pectoral menor? Eso no es el menor. ¿Qué? Ese es el músculo pectoral menor, lo atraviesa. Lo acuerda que es que el pectoral mayor es superficial. Usted dijo mayor y yo No, como. atraviesa este e inerva el pectoral mayor. Porque el pectoral mayor es anterior a él. El nervio torácico longo, que es este, que me inerva el músculo serrato anterior. Tengo el pectoral medial, que me va a inervar el músculo pectoral menor y va a terminar también en el pectoral mayor. Tengo el nervio mediano, que es este. Tengo el nervio músculo cutáneo, que se los había señalado. Tengo el nervio radial, que es este. Tengo el nervio subescapular, que me inerva el músculo subescapular. Tengo el nervio toracodorsal, que me inerva el músculo latísimo del dorso. Y tengo el nervio ulnar, que me va a inervar los músculos de la región medial del antebrazo y va a llegar a la mano, a los dedos 5 y 4. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver. En la parte posterior, cómo se ve aquí un esquema de ellos. Mire los nervios. Estos nervios son los nervios del plexo braquial. Entonces hay que tener en cuenta algo, chicos. Espérenles. Aquí en la mano yo voy a tener una distribución sensitiva. Esta distribución sensitiva está así. Esta región esta en su cara dorsal corresponde a la región del nervio ulnar. Cambiemos aquí de color. Esta parte que señalo aquí, esta
y esta en la cara dorsal corresponde al nervio mediano. Y esto que me queda aquí corresponde al nervio radial. Ahora vamos hacia la cara anterior. Entonces, a nivel de la mano, ¿qué voy a tener? Esta región corresponde a ¿qué nervio? Ulnar. Cubital. Ulnar. No me va a decir cubital. Ulnar. Esta región corresponde al nervio Ese no es el medio, sino que es el mediano. mediano. Y esta partecita, pues ya dijimos que correspondía, pues en su parte posterior, obviamente, al nervio radial. Listo. Entonces, ¿qué sucede? A nivel de la mano, nosotros vamos a tener unas regiones que le llamamos regiones autónomas. ¿Qué significa esto? Que el nervio mediano, su región autónoma, está dada aquí en la falange distal del segundo dedo de la mano. Solamente inervación allí. Del dedo quinto, aquí, tengo la inervación o la región autónoma del nervio ulnar. Y a nivel de el nervio, los coloco acá, en la parte posterior, voy aquí en esta región, tengo la región autónoma del nervio radial. ¿Listo? Entonces veamos en este esquema el recorrido de los nervios. Entonces mira el axilar, mira el torácico longo, mira el nervio radial, mira hasta dónde llega. ¿Sí ves que coincide con el puntico que les puse? Hay otra M, ¿no, profe? Hace una ¿Cómo? M ahí. Abajo se hace una M en el radial. Sí, él forma, porque él hace una unión con el nervio ulnar. Aquí tendríamos el subescapular, el tóraco dorsal y el nervio ulnar. Lo vemos aquí. ¿Listo? En su cara anterior, entonces miramos el recorrido. Tenemos nervio axilar, pectoral lateral, torácico longo, pectoral medial, nervio mediano. Entonces el nervio mediano presenta una patología que ustedes me estaban preguntando ahora, que es el síndrome del túnel del carpo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se da y el nervio mediano se comprime por acción de los músculos, flexor superficial de los dedos, flexor profundo de los dedos y flexor longo del pulgar. Entonces, al comprimirse a la altura del retináculo de los flexores, el cirujano tiene que entrar, cortar y liberar. Entonces, por eso las personas cuando tienen síndrome del túnel del carpo, pues sienten parestesias, corrientazos a nivel de la mano, ya luego dolor y luego pérdida de la fuerza. Entonces, para que lo tengan allí presente, chicos. El nervio músculo cutáneo, mire que me inerva los músculos de la cara anterior del brazo y cuando pasa al codo, se convierte en el nervio cutáneo antebraquial lateral. El nervio radial, bueno,
ya es del fascículo posterior. El nervio subescapular, que ya sabemos que inerva el músculo subescapular. Tenemos el nervio tóraco-dorsal, que me inerva el músculo latísimo del dorso. Y el nervio ulnar. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces dentro de 8 días, ¿nosotros qué vamos a hacer? Pues vamos a identificar en el anfiteatro todas estas estructuras.